Buenos días, hermanos. Good morning, brothers. Un gusto verlos It's a pleasure to see you all cada día. every day. Y eso es donde dice en las alabanzas, Where it says in the worship, Dios abre caminos. God opens the way. Donde no lo sabía, Where there was no way, porque nunca nos imaginamos well, would never imagine estar alabando to be Aún- worshiping a un Dios vivo, to a living God, a un Dios de milagros, a God of miracles, a un Dios que has hecho transformaciones en nosotros mismos. God that has transformed even ourselves. Y eso es un agradecimiento a Él, porque nada más Él, la honra y la gloria es para Él. That's gratitude to Him. Only to Him glory and honor. Este día This day, el Señor puso el mensaje, the porque Lord Él preparó gave me todo. this message. He prepared everything. Yo más soy un instrumento, I'm only an instrument, pero Él puso sus palabras but He put His word y este tema in this title. Él lo puso también. This team, excuse me, He put this also in me. El tema de hoy se llama Hay necesidad. Today's theme is called There is Need. Vamos a orar Let us primeramente pray. Primarily, let us pray. en el nombre del Padre, In the name of the Father, del Hijo of the Son, y del Espíritu Santo. and of the Holy Spirit. Señor, te ponemos en tus manos Lord, we put in your hands esta congregación, this congregation, esas personas que están viendo por internet, the people that are seeing us through the media, allá en Guatemala, there in Guatemala, aquí en Estados Unidos, and here in the United States, en sus hogares, in their homes, pero primeramente but primarily, busquemos de Dios, let's seek from God, porque Él es lo que necesitamos. because He is what we need, Es la necesidad que tenemos todos and all needs that we may have, de buscar a un Dios vivo, to seek a living God, a un Salvador a Savior que nos ha sacado that had taken us out de muchas from many things cosas en la vida que nos ha pasado. and that has happened in our lives. Yo doy gracias por este servicio, I give thanks for this service, por esta palabra que es una enseñanza para mí for this teaching that is for me y para todos ustedes, and for all of you, porque nos edificamos unos y los otros. because we identified each one of us. Gracias. Thank you. En nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén. amen. Abran sus Biblias Open en your Bibles Mateo 9 in Matthew 9, y vamos a leer 5 versículos de aquí. and we're going to read 5 verses Va a here. ser el 9, 9, el 10, 10, el 11, 11, el 12 12, y el 13. and 13. Cuando lo tengan, digan un amén. When you have it, say an amen. Hemos pasado un año muy difícil We've gone through a very difficult year, y no nomás este año, and not only this last year, sino en la vida que hemos recorrido. but in the life that we have had. Uno como joven de tercera edad, Us as a young person in the third age, como jóvenes, as young people, como medianos, a medium age, todos pasamos por momentos difíciles we all go through difficult times en la vida. through our lives. Y ahí es donde el Señor puso esta palabra. And there's where the Lord gave me this word. Hay necesidad. There is need. La necesidad para mí, The need for me, que ahora entiendo, that now I understand it. hay un hombre There's a man, y su nombre es and Cristo his Jesús. name is Jesus Christ. Porque probablemente en la juventud de mía Because probably in my young days, mirábamos un Dios, pero un Dios muy lejano. we saw a God, but a God that was far away. Pero cuando conocemos de Dios, But when we know of God, queremos más de Dios. we need more of Him. Y en esta palabra, en el Mateo 9:9, And in Matthew 9:9, vamos a empezar a leer.
We're going to start reading. despacio porque la hermana Vicky es la traductora y es difícil a veces. Slowly because Pero I'm con la- translating and sometimes it's difficult. Con la unción del Espíritu de Dios But with the anointing of the Holy va a Spirit, salir todo bien. everything is going to be okay. Amen to that. Había mencionado que el tema de este mensaje es hay necesidad. I had mentioned that the theme for this day was there is need. Dice en el Mateo 9:9, dice Says así in la Matthew palabra. 9:9. Pasando Jesús de ahí, Jesus went from there. vio a un hombre llamado Mateo He saw a man named Matthew que estaba sentado al banco de los tributos públicos sitting at the tax collector's booth. y le dijo, Follow me, he told him. sígueme. Y se levantó y le siguió. And Matthew got up and followed him. Vamos a hacer una pausa. We're going to pause right there. Yo este mensaje cuando lo escribí, When I was writing this message, yo pude entender I could understand cuando Dios me habló. when God spoke to me. Probablemente muchos no saben, Probably many of you don't know. no saben cómo llegué a conocer a Dios. They don't know how I got to know God. Pero cuando leí este mensaje, But when I read this message, así me habló Dios that's how God spoke to me. en varias madrugadas. And early in the morning, Y él nombraba mi nombre, and he would call my name como lo nombró a Mateo. like he called Matthew. Y me decía He would una tell voz que jamás he oído, jamás. me, he would call me with a voice that I've never heard before. Me decía una palabra, Rubén, He would tell me, Reuben, pero una voz tan fuerte but a very loud voice que a las 2, 3 de la mañana estaba dormido that 2, 3 in the morning I was me- asleep y me despertaba. and I would wake up. Y me decía mi esposa, And my wife would say, ¿qué tienes? what is wrong? What's happening? Es que me están llamando. They're calling me. ¿Y quién te llama? No sé. And who's calling you? And I would say, I don't know. Y cuando entendí este pasaje, When I read this scripture, Dios nos llama a cada uno de nosotros por sus God nombres. loves us and calls us by name. Y eso es grande y poderoso. And that is wonderful and Porque powerful Él nos conoce. because he knows us. Precisamente por eso cuando le dijo, sígueme, When he said to you, follow me, Él estaba llamándome a mí. he was calling me. ¿Para qué? For what? Este momento a mí lo siento. This moment I feel it. Para hablar su palabra, To give his word, para enseñarme primero, to teach me first, educarme, educate me, para poder primero yo so I could myself first y luego dar el mensaje afuera. and then give the message out there. Y eso lo agradezco a Dios porque And I give thanks to God jamás imaginé eso. because I never would imagine that. Y eso para mí And that for me es mi mejor herencia. is my best heritage. Prosegamos al 9:10, Let's Mateo. continue reading in Matthew 9:10. Y dice, aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, While Jesus was having dinner at Matthew's house, he aquí que muchos publicanos y pecadores many tax collectors and sinners que habían venido came and ate. se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. They ate with them and his disciples. Vamos al 11. Let's go now to 11. Dice, cuando vieron esto los fariseos, When the Pharisees saw this, dijeron a los asked- discípulos, they asked his disciples, por qué comen vuestro maestro en los publicanos y pecadores? why does your teacher eat with tax collectors and sinners? En el 12 es donde In 12, comprendí and number 12 is when I realized, por qué nos rescató because he rescued us. a nosotros. He rescued each one of us Y era su tiempo in his time. y era su
su pensamiento, It was his time and his thought que pertenecíamos a Él un día. that we would belong Pero- to him one day. Él es un caballero, But he's such a gentleman. que nos dejaba caminar en ese camino todavía He would let us still continue in that hasta, walk hasta llegar el momento de Él con uno. until the moment came to meet him. Porque andábamos muy mal. Because we were in the wrong path. Creíamos que estábamos haciendo las cosas bien, We thought we were doing things right, pero andaba buscando a los pecadores, but he was looking for sinners. a los que estábamos enfermos To the ones that we were sick, espiritualmente. spiritually speaking. Y Él quería que fuéramos unas personas diferentes, cada uno de nosotros, He hermanos. wanted us to be different people, each one of us to be different. Cuando leí estos pasajes que comencé a escribir, When I started reading these scriptures and I started writing, yo me daba cuenta que Dios me estaba hablando a mí directamente. I realized that God was speaking to me directly. Porque Dios nos sigue limpiando diariamente, Because God continues cleansing us daily. porque fallamos, hermanos. Because we fail, brothers. Pero Él está ahí a un lado de nosotros para levantarnos. But He's there next to us to lift us up. Vamos a leer 9:12, donde Now, let's dice: read 9:12 where it says, al oír esto, Jesús on hearing this, Jesus said, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, Jesus said, it is not the healthy who needs a doctor, sino los enfermos, but the sick. porque creíamos que estábamos bien, hermanos. Because we believed that we were all doing well. Por eso cuando oía esa voz que me hablaba en su nombre, cuando le habló a Mateo, That's why caminando por ahí en la when calle, I heard that voice, and he also called Matthew, that he was there on the street. probablemente Probably hay que abrir nuestros oídos we need to open our ears a los jóvenes, to the young people, a los adultos. the adults. Todos nosotros tenemos que estar atentos a los oídos a la voz de Dios, All of us cuando must nos have llama. attentive ears to God when he calls us. porque hay un propósito, Because there's a purpose. y el propósito que tiene Dios en cada uno, que seamos mejores personas y conocerlo como nuestro Salvador. And the purpose that he has for each one of us, that we would know him as our Lord and Savior. En Mateo 9:13 In Matthew 9:13, dice: it says, id pues y aprendí lo que significa misericordia quiero, but go and learn what this means. I desire mercy, y no sacrificio, not sacrifice. porque he venido a llamar al justo, For I have not come to call the righteous, sino a pecadores al arrepentimiento. but sinners to repent. Wow. Dije: Señor, I said, Lord, gracias. thank you. Yo te doy gracias porque no me has escogido. I thank you because you chose. Pero todos tenemos que abrir el corazón, But jóvenes. all of us, we must have an open heart, young people. Miremos el mundo como está ahorita. Look at how the world is. Miramos familias que ahorita en la actualidad, en este año que ha pasado esta pandemia, We see families that in this pandemic, no protegen a sus familias, a sus hijos. they don't protect their children, their sons, daughters. Creen que ya pasó todo esto, They think that everything has passed, pero hay que cuidarnos. but we need to take care of ourselves. El Señor dice en su palabra: The Lord says in His Word, cuiden el templo de Dios. take care of the temple of God. Y es lo que tenemos que hacer, cuidar nuestro templo, And que that's donde what we need to do, donde take Él care of our vive. temple where He lives in us. el Espíritu de Dios que nos depositó a nosotros, ese cuidarnos The nosotros Holy mismos. Spirit that lives in us, we got to take care of Him. Entonces, So es un that- aprendizaje, it's a learning, pero hay que pedir perdón a Dios por tantos errores. but we need to ask forgiveness
to God for all our mistakes. para un día, si Él nos llama, For one day when He calls us, estar limpio como un vaso de cristal, we would be clean as the crystal clear glass sin mancha. with no stain. Y eso And that consiste en que hay que orar. La necesidad es orar And for that, it needs that we get involved in prayer por muchas cosas. for many things. Podemos orar por nuestras We familias, can pray for our families, por nuestro gobierno, for our government, por nuestros hijos, for our children, por nuestro esposo, for our spouse, por nuestra esposa, our wife, our husband, por muchas cosas. Tengo un papel aquí escrito, for many things. I have a paper that I've written, pero cuando uno le pide a Dios dirección y oración, but when Él we nos ask guía. God direction, Y aquí en este pasaje de Mateo, in this passage that we read in Matthew, donde dice, where it says sino a los pecadores y a arrepentimiento. He came for sinners to repent. Y se lo voy a decir como a mí he vivido y como yo he sentido And I'm going to say it as I've lived and I had felt it cuando yo acepté a Dios en mi corazón. when I accepted God in my heart. Yo le pedí perdón a Él. I asked for forgiveness to Him. Y hay 3 palabras aquí donde concluye este pasaje de Mateo, And there's 3 words here where Matthew concludes, donde habla que después de arrepentimiento where it says that after repentance, viene el perdón, la curación y la forgiveness, salud. healing, and health. Y eso que yo sentí cuando That's pedí what I perdón, felt. That's what I felt when I asked for forgiveness. porque era mucha la carga que traía yo en mi corazón. Because it was a lot of burden that I was carrying in my heart. Y eso para mí fue una salud And that for me was healing, y fue una curación. and I was cured. Y me sentí libre, I felt free, libre completamente completely free. y de ver de frente a mi esposa And to see my wife and face her por lo que yo había hecho. for what I have done. Por eso yo doy gracias a Dios cada día. That's why I give thanks to God every day. Pero el mensaje es para todos, But the message is for everybody. porque tenemos que estar agradecidos con Dios Because we need to be grateful to God por la transformación que ha hecho en cada uno de for the nosotros. transformation that He had made on each one of us. Porque Él mira el corazón, Because He sees the heart. pero hay que abrir ese corazón a Él But we need to open that heart para to que Him. Él entre y haga He can come in and do the work. el trabajo que tiene que hacer. And do the work that He needs to do. Precisamente por eso cuando esta escritura que escribí ese día aquí That's why when I was reading about this scripture, es para todos, it's for all of us. porque fallamos quitar el orgullo Because we all fail. We all have pride y el ego and the ego que había en nosotros. that we had in us. Y eso no nos acarrea a ninguna parte mejor, And that doesn't give us anything, doesn't bring us to any good place. porque tenemos que reflejar el carácter de Dios Because we need to reflect the character of God para saber y para demostrar a la gente que ha habido un cambio en nuestras vidas. to know and to show others No- there has been a transformation in our lives. No ser las personas que éramos antes, That we're not the same people that we were before. porque Dios nos ha cambiado Because God has changed us. y nos sigue cambiando, And He continues changing us. pero buscando diariamente, But when we seek Him daily, constantemente, constantly, en todo el tiempo. and at all times, Precisamente por eso muchas veces oramos why many times we pray por personas que no conocen de for Dios, people that don't know God. pero Dios es el que sembramos la semilla y Él se encarga de los demás. But God, as long as we planted the seed, He takes care of the rest. Y ahí empieza a crecer. And that's where the seed starts growing. Precisamente por eso, hermanos, hay que estar todo el tiempo
en la Precisely, palabra brother, that's why we should be in the Word of God daily, para crecer, so we can grow, para aprender, so we can learn, para hacer como lo dijo sus discípulos. so we can be, as Jesus said to the disciple, Vayan hasta el fin del mundo a predicar mi palabra go to all the world y bautizar en mi nombre. preach the good news of salvation and baptize them. Y nos ha levantado como soldados, como He guerreros, lifts us up as soldiers, as warriors, como instrumentos. as instruments. Es lo que quiere ver Dios en tus ojos. That's what God wants to see in your eye. Abran sus Biblias, por favor, en Filipenses Open your Bibles, please, in the book of Philippians 4:12. 4:12. Vamos a leer ahí en ese temas 4:12 y 4:13. We're going to read in that theme 4:12 and 4:13. Cuando lo tengan, digan un amén, por favor. When you have it, say an amen, please. Dice, It says, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. En todo y por todo estoy enseñado. I have learned the secrets of being content. Así que para estar saciado como para tener hambre, And I've learned to be content in every situation, wherever well fed or hungry. así para tener abundancia como para padecer necesidad. Whether living in plenty or in want. Me tocó una persona I met this person hace unos cuantos semanas o meses, maybe some weeks ago or some months ago, donde yo laboro mis días. where I do my daily work. Oyes muchas cosas a veces que hay necesidad. You hear a lot of things and you can tell that there's need. Y dice que los ojos son la ventana del alma. It says that the eyes are the windows to the soul. Y yo le pregunté a esa persona, And I asked that person, ¿estás bien? are you well? Y me dijo, And he said, sí, estoy bien. yes, I am well. Le digo, el único que conoce que estés bien es Jesucristo cuando tú le conoces a Él. And I said, the only one that knows if you are well is Jesus Christ if you know him. Porque hay necesidad de que busquen a Dios. Because there is need for people to seek God. Por eso aquí, donde habla de la humildad, Why here when la he talks abundancia, about humbleness and abundance, es cuando conocemos su palabra, nos estamos llenos de Él. is when we know his word, when we are full of him. Y es el alimento especial, And is the special nourishment, palabra. his word, porque es el pan de vida. because it's the bread of life. Y me dijo esa persona, And me that dijo person said, que tengo problema con mis hijos. I have problems with my children. Y le dije, ¿puedo orar por ti? And I asked, can I pray for you? Dijo, sí. And he said, yes. Cuando terminamos la oración, When we finished the prayer, dije, deja a tus hijos en las manos de Dios. I said, leave your children Busca in un the lugar hands of God. donde congregarte, Look for a place to congregate, porque tú necesitas de Dios y tu familia. because you and your family need of God. Sus lágrimas le rodaron por los ojos. A person started crying, Y eso me llenó a mí de satisfacción, and that filled me up with satisfaction, porque yo sé que el Espíritu de Dios tocó ese corazón. because I know the Spirit of God touched that soul. Por eso hemos sido enseñados. That's what we are taught. Y para eso yo me sentía abundancia de saber decir una palabra I felt abundance to know that que Él me ha enseñado that the Lord had taught me para predicar su palabra, sobre evangelizar su palabra a alguien más to preach His word and for other people to por lo teach que them yo he pasado. because of what I've been through. Y eso es una cosa tan bonita. And that's something so beautiful. No nos
miremos el alimento físico, no, es el alimento Let's not espiritual. just think of the physical Porque ese es lo principal. nourishment, it's the spiritual nourishment. A darle a nuestra familia, a nuestros hijos. To give that to our family, to our children. Porque si a veces nos critican, nos dicen esto, nos dicen lo otro, Sometimes they criticize us, they say this and that to us. pero hemos visto tanto las manos de Dios en mi familia, But I have seen the hands of God over my family. que no tenemos con qué pagarle al Señor más que con nuestro That agradecimiento we cannot repay the Lord, but only with our gratitude. y siguiendo su palabra y su enseñanza para poder aplicarla Following His word and His teaching so we can apply it allá afuera. out there. Allá está la necesidad. There's where the need is. Precisamente por eso nos va preparando día a día. Why Eso no termina nunca He prepares us daily. It would never end hasta que el Señor nos llama. until the Lord will call us. Precisamente por eso, Precisely. jóvenes, That's why young people, más jóvenes more young people, y más jóvenes, and more young people, no dejemos de buscar a Dios. let's not stop seeking No God. porque se cerraron las iglesias un tiempo, Not because the churches were closed for a while. no se alejen de Dios. That doesn't mean we part from God. Porque necesitamos de Dios cada uno de nosotros para nuestros hijos, nuestras familias, Because we need from God for Por- us, for our children. porque Él nos está educando He's como teaching padres, us as parents, como abuelos. as grandparents. Y un día los jóvenes van a ser padres, abuelos. One day, these young people, they would be parents and also grandparents. Precisamente That's why hay que estar constantemente orando, we need to be constantly praying. porque esto es lo principal, la comunicación con Dios, That's the most important thing, the communication la with relación God, con the Dios. relationship with God que es lo más apreciado, is the most precious thing. porque yo he experimentado eso. I experimented that. En este pasaje 4:12 This passage here hay in dos 4:12, palabras. there's two words. dice It says contentamiento, contentment, alimento. nourishment. Ese alimento, ese contentamiento yo lo sentí. That contentment, that nourishment, I felt it. La mejor comida que pude haber comido The best food that I could ever have. cuando puedes Nourishment. orar por una persona. When you can pray for someone else. O cuando Dios pone una persona por necesidad, Él te pone ahí, no porque uno quiera, There's a need. God puts you there, not because you want to, pero si un día but if someday Él nos escogió, He chose us, hay que estar preparados we need to be prepared con esas armas. with those weapons. ¿Y qué da arma? And what is the weapon? Y la bala, la palabra. ¿Y qué da bala? La It's Biblia. the word of God, is the Bible. Esto es lo que tenemos que tener preparados todo el That is tiempo, what we hermanos. need to have always prepared. Olvidarnos Forget que nosotros about hemos ourselves, creído, no. that we have believed. La honra y la gloria es para Dios Honor porque Él and nos ha glory enseñado, is for Him. nos He ha has levantado taught us. desde abajo y nos sigue levantando He lifts us up and hasta down donde there, Él and He quiere que continues lleguemos un lifting día. us up where He wants us to get one day. Y eso es lo que Dios quiere ver en sus ojos. What God wants to see in our eyes. Ese es el moldearnos, el levantarnos, Mold us, to lift us up, el quitarnos todo lo que nos sigue estorbando. remove everything that's bothering. Pero hay que aplicarlo But let's en apply nuestras vidas it in personales. our lives, in our personal lives first. Hay un verso que me gusta tanto, es el que sigue. There's a verse that I really love, is the next verse. Dice 4:13, Filipenses. 13 in the book of Philippians. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Him who gives me strength. Porque yo he estado en momentos difíciles I've been in difficult moments físicamente, physically, pero he visto la mano de Dios, la fuerza que me da para levantarme de nuevo. but I've seen the hand of God that gives me the strength so I can get up. Este año ha sido tan pesado This year has been para so todos, heavy for all of us. It's difficult porque en mi
nietos children, grandchildren con esta pandemia. with the pandemic infected. Pero en mi experiencia, But in my experience, mi esposa y yo orábamos my wife and I were always praying y clamábamos, and we would call pero había una paz interior to God, but there was a peace within us que sabíamos que Dios nos estaba fortaleciendo en ese momento. that God was giving the strength and Y sabíamos que iban a salir adelante esos hijos, that our children would be well porque nosotros estábamos orando por ellos. because we were praying for them. Y ella estaba escuchando nuestras oraciones diariamente. Could hear our daily prayers Cuando supimos when we found out que cada uno salió en el tiempo que tenía que salir, that each one got out of it in his own time. yo lloré. I cried. Estaba en mi labor que tengo diariamente, I was in my daily work, pero abrazó una persona but I hugged a person y que Dios ha sanado a mi hijo. and I said, the Lord has healed my Y son. para mí fue un contentamiento, It was a contentment within me, un alimento que decía, Señor, gracias. a Señor. nourishment that I kept saying, thank you, Lord. Y le dije, sígueme enseñando, Continue teaching me porque yo sé que hay necesidad because I know that there's need. allá afuera, There's need out en mi familia. in my family. Son cosas que uno va experimentando en la vida. There's things that we experiment through our life. Y no podemos decir, todos pasamos por diferentes situaciones, We cannot say because we all go through different situations. pero Dios nos va fortaleciendo en esos momentos God cuando gives busca us de Él. the strength in every situation. Precisamente por eso, That's why exhorto I challenge a cada uno de ustedes que estemos aquí o nos están viendo por internet, that are here or could see us through the media por computadoras, or through the computer. exhortémonos I challenge you a hacer y caminar con el Señor cada día, walk with God every day porque sin Él, because without Him yo entendí que no somos nada. we are truly nothing. Yo doy gracias a Dios por todo esto, I give thanks to God for everything, por estas palabras que ha puesto. for these words that He gave me. Vamos a leer Primera de Juan Let's read 1 John 2:27. 2:27. Cuando lo tengan, When you have it, díganme amén. say an amen. Espero que no se estén aburriendo con este I mensaje, hope pero that you a mí me not llena a bored, mí esto. but I get really full of the Lord with this word. Dice, Says Primera de Juan 2:27. 1 John 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. As Wow. for you, the anointing you receive from Him remains in you, Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. and you do not need anyone to teach you, Así como la unción misma but as for His anointing teaches, os enseña todas las cosas as for His anointing teaches you about all things, y es la verdadera and as the anointing y no la mentira. the truth and not counterfeit, Según ella os has enseñado, just as it has taught you, permanecer en Él, remain in Him, Cristo. in Jesus. Amén. La unción es del Espíritu Santo, Anointing is from the Holy Spirit. es el que nos ha enseñado y nos llenamos de Él porque es lo que hizo Jesús. That teaches us and it builds us up just as Jesus Necesitar ese Espíritu Santo para que nos ayude deposited that Holy Spirit Y so nos He can enseñe. help us and teach us. y llamarle cada vez que necesitamos, todos los días, And to 25 call Him. horas, Every day, 24 hours a day, como nuestro amigo, nuestro Padre as our Celestial. friend, our Heavenly Father. Y yo cuando le digo, amigo mío, And when I say, my friend, Espíritu, tú nunca me has fallado. Holy Spirit, you Todo el never tiempo failed estás me. al pendiente. You're always there, attentive. Tú me has enseñado cosas You taught me maravillosas. things that are wonderful, marvelous. Y eso
para mí, And that for que yo sé me, que todos hemos and pasado I por know momentos that difíciles, all of us have gone through difficult times. pero clamémelos cada día, But let's call cada on Him momento. every day, every Busquen la palabra, moment. no dejar la Seek palabra. in His Word. El domingo pasó y ya no se abre esa Biblia, Not no. only that you open your Bibles on Sunday and you won't open it again until next Sunday. Edifiquémonos Let's edify ourselves, agrado a sus ojos de Dios, opening our eyes to God. porque ese es lo más bonito, es lo que Él quiere. That's what He wants. En ese pasaje In this scripture, hay dos palabras, there's two words. dice It la says verdad the truth y aprendizaje, and the learning. porque Él es el que nos ha enseñado He teaches us. y es el aprendizaje que tenemos que demostrar a alguien más That's lo the que Dios tiene teachings- para cada uno. That's the teachings that we need to give to other people. Y ese es porque el Espíritu de Dios nos va mostrando cada día Because the Spirit of God is guiding us every day cuándo debemos de caminar when we should walk y cuándo no debemos de and caminar, when we should not walk. porque Él nos cuida. Because He takes care of us. Yo puedo dar tantos testimonios I can give you so many testimonies. cuando yo me convertí al Señor el primer día, When primera I semana, converted to meses, Jesus Christ the first week, the first month, y yo no me imaginaba and I didn't imagine cómo me cuidaba y me enseñaba que no debía de caminar. how He was protecting me, where I should walk and where I should not Pero era walk. sorprendente It was surprising to me que Él no me dejó llegar a esas tentaciones, that He didn't let me get close to temptation, porque yo abrí mi corazón, because I had opened my heart, porque yo estaba cansado de vivir como vivía. because I was tired of living the way I was living. Y no importa la edad que tengamos, Doesn't matter the age, how old we are. pero Él nos sigue enseñando cada día He continues correcto y teaching lo us recto. daily what is correct, para seguir una vida mejor. so we can have a good Pero life. tenemos que aplicarla But we need to apply it en la familia, in our family, en uno mismo in ourselves, y allá afuera, and out there. que hay mucha necesidad. There's a lot of need out. El mundo sigue caminando The world continues. y hay necesidad. Por eso ha levantado guerreros por muchas partes del mundo, There's a need. That's why God needs Conociendo warriors la palabra through de all the Dios. world that knows His word. que nunca nos imaginamos dónde vamos a poner esa semillita de We mostaza. never imagine where we're going to plant that Y little ahí- mustard seed. El Señor se va a encargar de lo The demás. Lord will take care of the rest. Por eso es a donde dice That's la why verdad y when it says aprendizaje. Pero yo digo, and the teaching. Él es el camino, He is the way, la verdad the truth, y la vida. and the life. Porque es lo más grande. He is the greatest thing. Donde podemos escoger esas tres palabras Where we para can nosotros choose mismos. those 3 words for our own self. Porque el caminar, como decía la alabanza, Because Él abre walking, caminos donde like no the había. worship said, He opens a way where there's no way. Y la palabra de la verdad que tenemos que seguir cada uno de The nosotros. word is the truth that we should follow, Y la vida, in the life, vivir esa vida que Él quiere que vivamos. and live that life that He wants us to live. Aunque estemos pasando por momentos difíciles, Even if we're going through difficult moments, sentir esa paz, ese gozo en cada feel uno de that nosotros. joy within us, Porque yo lo he vivido. because I have lived Y it. si yo he vivido, And if I have lived it, todos los que estén oyendo, viendo, everybody that's hearing this, lo sentimos también. we feel it Y lo too, vivimos. and we live it as well. Por eso yo les digo todo el tiempo, That's agarren why su I pluma, tell su you cuaderno, porque es muy every bonito time, pick estudiar up a la palabra, notebook, and it's very wonderful porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. to learn the word of God. That's where God speaks to us. Pasemos a Let's go. 2 Corinthians 12:9 y 12:10. 12:9 and 12:10. Y ya vamos a concluir, hermanos, And we're gonna unos conclude cuantos with this minutos más. in a few moments. Cuando lo tengan, díganlo amén. Segunda de Corintios 12:9, 10. Say an amen. Have it? 2 Corinthians 12:9. Y aquí dice, And it says, y me ha dicho, but he said to me, bastante mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
But my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in Por weakness. tanto, de la buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Wow. so that Christ's power may rest on me. Ahí voy a parar tantito. I'm going to stop right there. Cuando yo empecé a trabajar en las escuelas, When I started working in the schools, yo llevaba mi Biblia para mi descanso I would bring my Bible for the breaks that y I me would ponía a have, leer. and I would read. Y había gente que me decía, ¿qué estás haciendo? And people would ask me, some people would ask me, what are you doing? Estoy leyendo la palabra de Dios. I'm reading the Word of God, I would say. ¿Pero por qué? And they asked me why. Porque yo un día quiero ser lo que Él quiere que sea. Because one day I want Yo no to te be puedo what He decir qué, wants pero me to be. I cannot tell you what it is. yo quería, como dice, el alimento, el I aprendizaje, wanted the la nourishment, verdad. the teaching, the truth. Y un día una maestra me dijo, And one day a teacher said, Rubén, Ruben, yo noto a ti en algo diferente a los demás. I noticed something in you, something that's different from everybody else. Y yo seguí haciendo mi trabajo, And I continue doing my work. me sonreí I just smiled. y me dijo, And she said, ¿tú eres cristiano? are you Christian? Wow. La honra y la gloria es para Dios. All honor and glory to God. Sí, I said, yes. yo creo en Cristo, I en believe Cristo vivo. in Christ and that Christ is Dijo, is eso, alive. esa es la diferencia. So that's Y what esa the difference diferencia is. And that difference, me sentí alegado. I Yo felt digo, Señor, gracias. rejoicing and giving thanks to God. Pero un día tuve una dificultad muy grande. Excuse me, Un día tuve una dificultad muy grande one day I had a difficult thing that happened to me con mi jefe. with my boss. Se enojó tanto He was upset. que me dijo cosas que no le agrado a Dios. He said things that are not pleasing to God. Pero alguien oyó But somebody heard que porque yo andaba hablando de Dios en las escuelas, that why I was talking about God in the school, que no era permitido. it was not allowed. Y yo sabía que no era permitido ahí. I knew that wasn't allowed there. Pero Dios me ponía con maestras But God would put me next to teachers que necesitaban oír la palabra de that Dios they de nuevo. needed to hear the word of God. Porque eran cristianas Because they were Christian y no querían decir nada and they didn't porque want to say molestaban. anything. Entonces llegó estas palabras a la directora, So this came to the ears of the principal. que yo confiando en Dios, But I was trusting in God. dije a mi esposa, ora por mí, I told my wife, please pray for me. tengo este problema, I have this no problem. sé qué vaya a pasar. I don't know what's going to happen. Y ahí And there, me sentó la directora the principal sat me down y me dijo, and she said, sé lo que pasó, Cordero, I know what happened, Cordero, pero me da gusto but I'm glad que tú hables de Dios. that you're speaking and talking about God. Tú sabes por qué está pasando la escuela esta. You know why this is happening in the school, Que yo te doy permiso, but I give you my permission porque esta es mi escuela, because this is my school, que sigas hablando that you will continue speaking de un Dios vivo. of a living God. Yo te encargo oración por mí, Please pray for me porque necesito mucho de Dios. because I need a lot from God. Tengo muchos problemas I con have a tantos lot of caracteres. problems with so many different characters here. Dije, sí, directora. I said, yes, principal. Yo oro por las escuelas, yo unjo las paredes, For the schools, I anoint the walls arriba y abajo, que eran 2 pisos. up and down in the second floor because it was 2 stories. Pero lo más bonito But the most beautiful thing es que cuando salí, that when I left, yo me sentí agradecido con Dios. I felt very Y grateful to sé God. que estaba ahí haciendo él justicia Know that He was there por un giving hijo de me Dios. justice of a son of God. Y él, el jefe que
No pasó un mes not even a month passed cuando vino y me dijo, when he came and said, perdóname Rubén, forgive me, Reuben, lo que te dije, what I said, yo te pido oración por mi familia. but I asked Wow. for prayer for my Y dije, family. Señor, I said, Lord, Señor, Lord, tú eres grande y poderoso. you are great and Tú eres wonderful. grande y poderoso. You are Y powerful. tú me pusiste ahí por una razón. Put me there for a reason. Y eso es bonito. And that is so beautiful. Eso es lo más bonito que podemos That is the most sentir, precious thing we could feel. que Dios está con nosotros en los God is momentos with us difíciles. in difficult times. Nunca había mencionado esto, I've never mentioned this before. pero no podía sentir algo. Yo que cuando subí aquí sentía que tenía que decir algo. When I came up here, I felt that I needed to say this Pero es que esas palabras because these words, para mí confirman to me, they lo confirm que yo he vivido, what I have la lived, experiencia que he tenido con Dios. the experiences that I had had with Todos God, and los que estemos aquí all that we are here. hemos tenido esa We experiencia have had different experiences, de agradecimiento a Dios, and the gratitude to God, la honra y la gloria es para Él. honor and glory to Him. Segunda de Corintios 10 2 Corinthians 10, dice así, it says like this. por lo cual, That por, is why por el amor a Cristo, me gozo en Christ, las debilidades, that is why for Christ's sake I delight in weaknesses, en afrentas, in insults, en necesidades, in hardship, en persecuciones, in persecution, en angustia, in difficulties. porque cuando soy débil, For when I'm weak, entonces soy fuerte. then I am strong. Gloria a Dios, Señor. Glory to God. Por eso a mí me gusta mucho Filipenses That's 4:13, why I love the book. porque Él me daba fuerza aquí, He gives us en el trabajo, in your donde work, quiera que esté, wherever you are. circunstancias que hemos pasado por enfermedades, que mi esposa que estaba en el hospital, Went through sickness. My wife has been in the hospital. hay una paz, una tranquilidad en There's mí. a peace, Y eso, nada más Dios lo puede hacer. and that only God can do. Porque ningún ser humano podemos sentir Because as human esa paz, beings, ese gozo que Dios nos ha dado. we cannot feel, but only through Him that gives us that joy. Terminando ese versículo dice, At the end of this verse, it hay dos says palabras, two words: alegría y fuerza. joy and strength. Porque el Señor nos da la alegría, He gives us the joy. que nos sentimos con gozo, no que andamos brincando, Rejoicing. Maybe we're pero not jumping, sentimos but interiormente we feel it within esa paz that peace y esa fuerza, and that strength. que a veces nos sentimos tan débiles. Sometimes we are feel so weak. Dios conoce nuestras razones, God knows all. Dios conoce nuestras debilidades He knows our weakness. y Dios conoce lo que necesitamos. He knows exactly what we need. Pero si le buscamos en espíritu y en verdad In truth and in spirit, y clamándolo a Él, and calling on Him, Él nos responderá, como dice Jeremías He will 33:3. answer us, as it says in the book of Jeremiah. Clama a mí y yo te Call responderé, on me, and I will answer. te diré cosas And I will maravillosas. teach you great things, Porque así lo ha hecho conmigo. because He has Lo done hizo that con los discípulos, lo hizo con Pablo, con Mateo, con todas aquellas personas, all with Matthew, with all those people porque pasaron necesidades muy fuertes, that they went through many difficulties, persecuciones muy fuertes, cada uno de ellos. each one of them. Pero ella sigue siendo la obra en cada uno de But He nosotros, continues doing the work on each one of us, porque Él es el camino, because He is la the verdad way y la vida. and the life. Y en Él tenemos que And in Him recostarnos, we should rest, apoyarnos, lean on Him, pero sobre todo tener la fe, but overall have la faith confianza. to know that He's there. Y eso es lo que tenemos que hacer, Trust, obedeciendo obey Him, lo que Él quiere que hagamos para what poder He crecer wants us to do so cada we día. can grow every day. Por eso es una exhortación. That's why I challenge you all. Hay que orar, hermanos, Let us pray for orar todos, hay que orar todos por muchas necesidades en el mundo. the needs in the world, Ahorita orar por los enfermos que han padecido, for the por los familiares que han perdido un familiar. families that lost loved ones. Es difícil It's hard porque cuando toca una enfermedad, un problema, una the necesidad, problem, sickness. como padres, como abuelos,
bendiga. God bless you. En un momento, el hermano Teo va a dar un testimonio. Brother, Le voy a orar para despedir. testimony. I'm going to pray so we can dismiss. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por este mensaje que has puesto. Señor, bendice estas manos, Bless bendice estos labios, bendice estos cuerpos, bendice esta congregación, lips and the body. bendice a los pastores que están. The En pastor el nombre, sobre todo el nombre de Cristo Jesús, name Señor. over all name Jesus Llévanos a casa take us back home y que nos gocemos and that we continue y oremos rejoicing por lo que tenemos que orar and cada día. pray Bendice y sana, sana esta tierra, Señor. heal this Sana a cada ser humano heal y que guste de tu presencia como tu Salvador. En el nombre, sobre todo el nombre de Cristo Jesús.